Bienvenidos al avance del capítulo 95 de la telenovela Lejos de ti. Mientras tanto, Sahin está en el lugar de carga, observando todo el proceso mientras los trabajadores cargan los camiones, cumpliendo con su tarea asignada sin saber en lo que está a punto de sucederle, el peligro que se avecina. Pero Sahin no tiene ni la más mínima idea del operativo policial, ya que los policías, infiltrados o apostados cerca, están atentos y van a estar listos para cuando el camión salga, para poder detenerlo y registrar la carga, probablemente encontrando la droga. Al mismo tiempo, Kaya y los hombres de Sihan van en camino hacia el lugar o ya están posicionados, para poder estar pendientes de que la policía atrape el camión según lo planeado, para asegurarse de que la operación de Ekmel fracase. Sin embargo, en medio de ese despliegue, Kaya recibe una llamada inesperada de su hermana Nare, que le dice, con voz de alarma, que Sahin, su esposo, salió ahora en la noche hacia la frontera con un camión, que es el conductor de reemplazo. Entonces Kaya ahora no sabe qué decir, se queda un momento en silencio procesando la información, porque eso cambia todo. El objetivo ya no es solo un camión anónimo, ahora su cuñado Sahin está al volante. Sin embargo, Kaya le dice a Nare la cruda verdad que ese camión lo van a detener porque tiene droga, que está transportando carga ilegal. Nare ahora queda profundamente preocupada al escuchar eso, porque sabe que Sahin está en ese camión, que es inocente de los negocios sucios de su padre, y que no sabe qué hacer para ayudarlo. Le dice a Kaya que el asunto es de Ekmel, no de Sahin, que su esposo es solo un conductor que cumplía una orden, y que por favor haga algo para sacarlo de ahí antes de que sea demasiado tarde. Pero Kaya le dice que se calme, que todo está controlado, que ellos tienen un plan y que seguramente Sahin no resultará herido, tratando de tranquilizarla aunque él mismo no esté seguro. Sin embargo, Nare está realmente muy preocupada, al borde del pánico, imaginando a Sahin siendo arrestado o peor, herido en un enfrentamiento. Pero Kaya, necesitando concentrarse en la operación y sin más palabras de consuelo, le cuelga el teléfono, cortando la comunicación. Entonces Nare, sola al otro lado de la línea, realmente ya no sabe qué hacer, se siente impotente y asustada, con la sensación de que su esposo está caminando directo hacia una trampa y ella no puede hacer nada para evitarlo. Cuando Sihan está a punto de salir de la casa para reunirse con Kaya y los hombres en el lugar del operativo, en ese momento recibe una llamada urgente en su teléfono. Es Kaya al otro lado, y le comenta, con voz de preocupación, que Sahin está en el camión de carga, que es el conductor, y que ahora no sabe qué hacer porque la situación se ha complicado. Le explica que obviamente Sahin se va a quemar, que va a ser arrestado junto con el camión si no hacen algo. Entonces Sihan, asumiendo el control, dice que ya va para allá, que se dirige al lugar para saber qué logra hacer, para manejar personalmente la crisis. Sihan se monta rápidamente en su vehículo y se marcha a toda velocidad, mientras que el camión, conducido por Sahin, ya va en la ruta activa, avanzando hacia la frontera o el punto de entrega. Sin embargo, los policías, apostados en el camino, están atentos a cualquier movimiento que se acerque hacia ellos, listos para intervenir. Sahin, mientras conduce, va un poco tranquilizado, confiado en que está haciendo un simple trabajo de transporte, pues no sabe ni tiene la más mínima idea de lo que va a pasar, del operativo que lo espera. Sin embargo, en un momento dado, Sahin observa algo inusual en la carretera y reduce la velocidad. Se da cuenta que Kaya está parado en la mitad de la carretera, bloqueando el camino o haciéndole señales para que se detenga. Sahin se baja del camión y se acerca a Kaya, preguntándole con confusión qué está pasando, por qué está allí. Entonces Kaya le dice, de manera directa, que más adelante, en la ruta, está la policía esperando y que lo pueden atrapar, que hay un operativo. Pero Sahin, sorprendido, dice que aquí nos delató, que Kaya lo traicionó al avisar a las autoridades o al involucrarse. Kaya le aclara que fue él, Kaya, quien le está deteniendo, pero no por traición, sino para salvarlo. Sahin se enoja y le pregunta a Kaya que por qué lo traicionaron, por qué su propia familia lo está saboteando. Pero Kaya le dice que ese camión que está conduciendo está lleno de drogas, que transporta carga ilegal, y que su padre Ekmel lo está usando. Sahin se niega a creerlo, dice que no es así, que eso es mentira, que su padre no lo involucraría en algo así.
Pero Kaya insiste, diciendo que queda en el creerlo o no, pero que ese camión sí tiene droga, que le han mentido, y que confíe en él, en Kaya, que está tratando de ayudarlo. Entonces Sajin no sabe qué hacer, está desgarrado entre la lealtad a su padre y la evidencia que le presenta Kaya. Sin embargo, Kaya le dice que es hora de irse con él, de abandonar el camión y alejarse del lugar antes de que llegue la policía. Pero Sajin, todo incrédulo, sin poder procesar la información, no sabe ni qué hacer, se queda paralizado en la carretera, mirando el camión y a Kaya, sin decidirse. Ekmel va con sus hombres, probablemente un grupo de seguridad, a reunirse con Sajin en un local retirado, una bodega o almacén donde está el camión retenido por el grupo de Sihan. Sin embargo, al llegar, los hombres de Sihan que custodian el lugar le dicen a Ekmel que deje sus armas antes de entrar, como condición para la reunión, para evitar violencia. Entonces Ekmel, aunque a regañadientes, deja las armas, y todo su grupo, junto con él, entra a la bodega. Sin embargo, Nare, que ha llegado también preocupada, entra rápidamente a la bodega y corre a abrazar a Sajin, aliviada de verlo sano y salvo. Pero Sajin le dice que se quede tranquila, que él está bien, que no le pasó nada físico, tratando de calmarla. Entonces, en ese momento, Ekmel, viendo la escena, dice, con voz de indignación, que cómo es posible que vinieron a detener su camión, que si ellos, Sihan y su gente, son los bandidos aquí, invirtiendo los papeles. Sin embargo, Sajin, mostrando la bolsa de droga que encontraron, le dice a su padre que ese camión sí tiene drogas, que no es un transporte inocente. Pero Ekmel empieza a gritar, defendiéndose, diciendo que ese camión no tiene drogas, que es una acusación falsa. Pero Kaya, que está presente, simplemente se ríe, porque sabía, por la investigación, que lo que dice Ekmel es mentira, que la evidencia es contundente. Entonces, en ese momento, llega Sihan al lugar, tomando el control de la situación. Ordena que abran el camión completamente, que muestren todo. Sihan dice que baje lo que hay ahí, que saquen la carga, para que Sajin se dé cuenta con sus propios ojos de lo que su padre lo engañó, de la verdad. Entonces, en ese momento, los hombres bajan una caja específica del camión. Sihan, con un cuchillo en la mano, rompe la caja de madera o cartón, y dentro de esa caja saca una pequeña bolsa llena de pura droga, un paquete bien empaquetado. Ekmel, al ver la evidencia física, no tiene nada que decir, se queda sin argumentos. Sajin, con el corazón roto, le pregunta a su padre que qué es esto, que cómo pudo hacerle algo así, involucrarlo en un negocio ilegal sin su conocimiento. Sajin se enoja tanto con su padre que lo toma por el cuello, agarrándolo con fuerza, pero Ekmel, intentando salvarse, dice que le tendieron una trampa, que esa mercancía no es de él, que alguien más la puso ahí para incriminarlo. En estos momentos, Ekmel se encuentra entre la espada y la pared, acorralado. Sihan, desafiándolo, dice que como la mercancía no es de Ekmel, según él, entonces que la arrimen, que la pongan en un lugar aparte, y la enciendan, que la quemen, ya que si no es suya, no debería importarle. Sihan toma el honor, o la responsabilidad, de encender toda esa droga, haciendo una fogata con ella, para demostrar su autoridad y para limpiar simbólicamente sus tierras. Luego, Sihan le dice a Ekmel que recuerde bien que él es quien manda en estas tierras, el jefe, y que no va a permitir que nadie trafique con drogas en sus tierras, que esa es una línea que no se cruza. Sin embargo, Ekmel, humillado pero aún desafiante, le dice que eso aún no ha terminado, que la guerra continúa, y que lo va a destripar, que se vengará. Sin embargo, Sihan, ignorando la amenaza, se dirige a Sajin y le dice que mira lo que se está enfrentando, que un padre que de verdad ama a su hijo no lo pondría en una situación así, lo usaría como peón inocente. Y le dice que ahora él, Sajin, debe tomar una decisión sobre de qué lado está, dejando a Sajin sin palabras, abrumado, y a Ekmel extremadamente enojado, con rabia impotente. Entonces Ekmel, al ver ya su mercancía quemada, reducida a cenizas, y derrotado en ese round, prefiere mejor marcharse del lugar con sus hombres, lleno de odio pero sin opciones inmediatas. Después de toda la tensa revelación y la quema de la droga, en ese momento crítico llega Demir al lugar, sumándose a la ya explosiva reunión. Al verlo aparecer, Sajin saca de inmediato la conclusión lógica y dolorosa que su padre, Ekmel, y Demir fueron juntos los que planearon todo ese operativo del camión, el envío ilegal que casi lo enreda con la policía.
Entonces Fidan, desbordada por la rabia y el miedo maternal, empieza a gritarle a Ekmel, exigiéndole a voz en cuello que diga la verdad de una vez, que confiese si realmente fue capaz de orquestar algo así. Pero ahora Ekmel, cambiando su discurso, dice que Sajin también es su hijo, que él jamás le haría daño de una manera tan calculada, y se pregunta, con tono de víctima, cómo podría haberlo mandado en ese camión si sabía que estaba lleno de drogas, pretendiendo inocencia. Sin embargo, Nare, que ya no tolera más mentiras, le dice directamente que deje de mentir, que ya está todo descubierto, que las evidencias son claras. Entonces ahora Ekmel se enoja mucho más, sintiéndose acorralado y desafiado, y le ordena a Sajin que calle a su mujer, que no se meta en lo que no le importa, que es un asunto que no le compete. Sin embargo, Demir, con su actitud característica y evasiva, dice que no se meta en eso, que nadie, ni él ni su padre, sabían absolutamente nada de lo que contenía el camión, tratando de lavarse las manos. Entonces, en ese instante, todos los presentes, observando la dinámica y las palabras, sacan la misma conclusión inevitable que entonces fue Demir, por su cuenta o como ejecutor, el que hizo todo eso, el que montó la operación. Entonces Sajin, herido hasta lo más profundo por la traición, le dice a Demir con una voz cargada de odio que lo va a matar, que no lo perdonará. Sin embargo, los hombres de ambos bandos, anticipando la violencia, lo separan físicamente, interponiéndose entre ellos. Demir, todavía riéndose con desdén de la situación y de la furia de Sajin, le dice que eso es para que él se avispe, para que aprenda a manejar bien las cosas en este mundo difícil, como si fuera una lección cruel pero necesaria. Sin embargo, ahora Sajin está extremadamente enojado, pero por debajo de esa ira hay una tristeza inmensa y desoladora por todo lo que está pasando en su vida, la traición de su propia familia, el haber sido utilizado como un instrumento descartable, y ver cómo los cimientos de su mundo se resquebrajan por la ambición y la mentira. Demir recibe una llamada en su teléfono, y al otro lado está Ekmel. Ekmel le dice, con un tono que mezcla alivio y complicidad, que aunque la situación en el almacén estuvo muy apretada, muy tensa y al borde del desastre, él, Demir, no lo relató, no lo delató ni confesó su participación ante los demás. Ekmel le dice que realmente eso lo aprecia mucho, que valora su lealtad y su silencio bajo presión. Sin embargo, Demir le responde que ellos son socios en esto, que están unidos en el mismo propósito, y que simplemente hay que estar juntos en cualquier situación difícil que se presente. Pero luego Demir va al grano de la conversación, le dice a Ekmel que hay que mandar otro camión, que deben organizar un nuevo envío, porque el objetivo principal, la misión esencial, es destruir a Sihan, para hacerlo caer sin importar lo que pase o lo que cueste. Entonces Ekmel le dice que no se preocupe por eso, que pronto, en cuanto se calmen las aguas, van a crear una estrategia muy fuerte, un plan más elaborado y poderoso, contra Sihan. Ekmel cuelga el teléfono después de esa promesa y, quedándose solo, dice para sí mismo, en voz baja o en sus pensamientos, que va a lograr que Sihan pague por todo lo que le está haciendo a su familia, por cada humillación y cada revés. Y añade, con una determinación sombría, que se va a reír en su tumba, que celebrará con desprecio su derrota final cuando todo esté consumado. Mientras todos están reunidos desayunando en la mesa, compartiendo el silencio tenso de la mañana, en este momento llega Sadakat a la sala, con pasos firmes y una expresión muy enojada grabada en su rostro, mostrando que trae consigo una nueva ola de conflicto. Sin embargo, Sihan, que la ve acercarse, ya sabe, por amarga experiencia, qué esperar de su madre, qué tipo de reclamos o exigencias va a soltar, y se prepara internamente para la inevitable tormenta. Pero lo que no saben ellos, ni Sihan ni los demás presentes, es que Sadakat, antes de bajar, estaba en la habitación de Bora, al lado de su hijo en coma, planeando en silencio qué hacer, maquinando sus próximos movimientos en la soledad de esa habitación. Entonces Sadakat, de pie frente a la mesa del desayuno, empieza a decirle a todos, con voz alta y cargada de drama, que ella se está acercando, que está llegando a su límite, a la hora decisiva de la situación de Bora, insinuando que tomará medidas drásticas sobre el cuidado o el futuro de su hijo. Pero nadie en la mesa le presta verdadera atención, o al menos fingen no hacerlo, concentrándose en sus platos o evitando su mirada, cansados de sus eternas batallas. Sin embargo, Sadakat, al no obtener la reacción que busca, cambia bruscamente de objetivo y le dice directamente a Kaya, con un tono acusatorio, que si ya tiene la fecha lista para el matrimonio con Ipek, presionándolo públicamente. Pero Sihan interviene rápidamente, diciéndole a su madre que por favor deje que Kaya sea feliz a su manera,
que él es un adulto y verá por sí mismo cuando se casa, que no necesita ser forzado. Sin embargo, Sadakat, reafirmando su autoridad perdida, dice con dureza que en esta casa se hace lo que ella diga, que sus órdenes son la ley, y que todo, incluido el matrimonio de Kaya, va a ser en el momento cuando ella lo diga, no antes ni después. Sihan, al escuchar esto, no dice absolutamente nada en respuesta, no contraataca ni discute, porque sabe en su interior que pelear con su madre en ese instante, sobre ese tema, ya es pelear en vano, es gastar energía en una discusión que no llevará a ningún cambio real, y prefiere el silencio como la única defensa contra su tóxica determinación. Sihan le dice a Alia, con una voz cargada de un cansancio profundo, que realmente está aburrido, hasta el límite, de todo lo que está pasando con su mamá, Sadakat, de sus constantes dramas, sus exigencias y la tensión permanente que genera la casa. Le confiesa que realmente no sabe ni qué hacer ya para manejar la situación, que se siente atrapado y sin salida. Entonces Sihan le dice a Alia, como un consejo para ambos, que simplemente hay que esperar, tener paciencia, a ver qué va a suceder, cómo se desarrollarán las cosas, porque actuar de más podría empeorar todo. Pero Alia, viendo la resignación en sus ojos, le pregunta en qué está pensando realmente, qué es lo que pasa por su mente en medio de tanta presión. En ese preciso instante de conversación íntima, llega Kaya y le dice a Sihan, interrumpiendo, que él se va para el hospital, que tiene que irse, pero que será más tarde, informando sus planes. En ese mismo momento también llega Dennis, el niño, y Alia, con el impulso natural de una madre, se quiere acercar para abrazarlo, para buscar consuelo en su hijo. Pero Dennis le dice claramente que no quiere, que rechaza el abrazo. Entonces Alia, herida y confundida, le dice a su hijo que por qué está actuando así, qué le pasa. Pero Dennis, con la crudeza y claridad de un niño, le dice que no quiere abrazarla hasta que ella se reconcilie con Sihan, hasta que vuelvan a estar bien, haciendo de su afecto una condición para la paz que tanto anhela ver. Entonces Sihan, tratando de suavizar el momento y quizá para darle un respiro a Alia, le dice a Dennis que vaya a comer un poco, que se distraiga. Sin embargo, Dennis, lejos de obedecer, tomó una decisión importante por su cuenta, una determinación firme a pesar de su corta edad. Decidió hablar con todos los empleados de la casa, reunirlos o dirigirse a ellos uno por uno. A pesar de que es solo un niño, tomó esa decisión importante con un propósito claro: decirle a todos, a cada trabajador de la mansión, que él quiere, que desea con todo su corazón, que apoyen para que su mamá, Alia, y Sihan estén juntos otra vez, que dejen de estar peleando y se reconcilien. Entonces todos los empleados, al ver la sinceridad y el anhelo del niño, le siguen la corriente, asienten y muestran su apoyo, para poder que el deseo de Dennis se haga realidad, para darle esa esperanza. Pero lo hacen, en el fondo, ya que como es un niño y ven su inocencia y su dolor, simplemente quieren que él se sienta bien, que tenga un momento de alegría, aunque ellos sepan que la situación entre los adultos es mucho más complicada de lo que un deseo infantil puede resolver. Muzafer y Kadir se acercan con cierto respeto y quizá un poco de incomodidad a la oficina de Sihan, entrando para explicarle con detalle todo lo que pasó en la casa, todo el episodio con Dennis y todo lo que el niño les pidió hacer, como los había reunido y les había suplicado que apoyaran la reconciliación. Pero Sihan, al escuchar el relato, simplemente no dice nada al principio, se queda callado, procesando la imagen de cómo un niño pequeño, su sobrino, los había puesto a todos, a estos hombres rudos, a hacer tantas cosas, a seguir sus instrucciones infantiles con una seriedad inusual. Sin embargo, después de ese momento de silencio, Sihan simplemente se ríe, una risa que mezcla la sorpresa, el cariño y cierta incredulidad ante la determinación de Dennis. Entonces les dice a Muzafer y a Kadir, dándole su aprobación, que hagan lo que Dennis les pidió, que sigan la corriente al niño, que no lo decepcionen. Kadir y Muzafer, recibidas las órdenes directas de su jefe, salen entonces de la oficina de Sihan para cumplir con ese peculiar encargo. Sadakat se reúne en privado con una de las enfermeras del hospital, una mujer a la que ella claramente conoce del pasado. Le dice a la enfermera, recordándole, que ella, Sadakat, la ayudó a ella o a su madre hace mucho tiempo, en un momento crítico,
porque su madre tenía insuficiencia renal y necesitaba un tratamiento urgente y costoso. Le recuerda que ese tratamiento finalmente llegó, que su madre se salvó, y que eso fue gracias a Dios, pero también, de manera muy significativa, gracias a la intervención y ayuda de Sadakat. Entonces la enfermera, ante este recordatorio cargado de presión, no sabe qué decir, se siente en deuda y acorralada. Sadakat, aprovechando esa ventaja, le dice a la enfermera que es hora de que ella haga algo por ella, de que devuelva ese favor, y que de esa manera ambas estarán en paz y a salvo, insinuando que habrá protección o recompensa. Le añade, como una amenaza velada, que no olvide que ella, Sadakat, le va a poder dar muchas cosas, pero también podría hacer lo contrario. La enfermera no sabe realmente qué decir ante esa proposición, se queda callada, intimidada. Sin embargo, Sadakat simplemente la continúa manipulando, presionando con palabras calculadas para asegurar su cooperación. Porque el plan secreto de Sadakat, su verdadero objetivo, es desmeritar el trabajo que está haciendo Alia en el hospital, manchar su reputación profesional, para poder, eventualmente, mandarla a la cárcel o al menos destruir su carrera, como parte de su venganza personal. Sin embargo, mientras todo eso pasa en ese rincón del hospital, Kaya está también en el hospital, pero por razones diferentes, tratando de buscar una información, quizás sobre un paciente o un documento importante para sus asuntos. Pero en ese trajín, ve a Serrin caminando por uno de los pasillos, alejándose. Él la observa y dice a sí mismo, en un murmullo o en sus pensamientos, que no puede ir a verla, que no debe acercarse, mostrando la lucha interna entre su deseo o su preocupación por ella y las razones, probablemente los conflictos familiares o su compromiso con Ipek, que le impiden actuar. Sadakat continúa dándole instrucciones precisas y frías a la enfermera, detallando cada paso de un plan siniestro. Pero la enfermera, escuchando esos detalles, está profundamente asustada, con el pulso acelerado y las manos temblorosas. Le dice a Sadakat, con voz apenas un susurro, que la paciente, la persona involucrada en el plan, puede morir, que las acciones que le están pidiendo llevar a cabo podrían provocar una negligencia médica grave, una omisión o un error deliberado, y que el objetivo final es inculpar a Alia de todo, hacerla responsable legal y profesionalmente de esa tragedia fabricada. Sin embargo, Sadakat, sin un ápice de remordimiento, le dice a la enfermera que si no hace exactamente lo que se le ordena, si se echa para atrás, entonces ella, Sadakat, no va a pagar el tratamiento continuo que su madre necesita para sobrevivir, cortando ese apoyo vital. Le deja claro que ella verá, que la decisión es simple pero brutal, es una vida por otra, la de su madre por la de la paciente, y debe elegir. Sin embargo, la enfermera, con el corazón encogido por el miedo y la desesperación, ahora se siente obligada, forzada por el chantaje, a hacer lo que Sadakat diga, a convertirse en un instrumento de su venganza. Ella sabe, en lo más profundo de su ser, que está muy asustada de estar en ese lugar, de participar en algo tan malvado, pero la presión es insoportable. Sadakat, al ver la capitulación en los ojos de la mujer, queda sonriendo con satisfacción, una sonrisa fría y triunfante, porque sabe, o al menos cree con firmeza, que todo le va a salir a la perfección, que su plan se desarrollará sin obstáculos. Sin embargo, cuando Sadakat sale de una de las oficinas privadas del hospital, justo en el pasillo, se encuentra de frente con Alia, quien, al verla allí, le pregunta con curiosidad y un poco de sospecha que qué está haciendo aquí, en el hospital, fuera de contexto. Entonces Sadakat le miente de inmediato, y le dice que simplemente estaba realizándose unos chequeos médicos de rutina, unos exámenes, y añade, con un tono de reproche, que ella ha empeorado de su enfermedad, de su condición de salud, por culpa de Alia, por el estrés y los problemas que supuestamente le causa. Dicho esto, se marcha rápidamente, sin darle más información, cortando la conversación de manera brusca. Pero Alia, al verla irse, no tiene ni la más mínima idea, ni el más leve presentimiento, de lo que Sadakat estaba haciendo realmente entre bastidores, del peligroso complot que acababa de orquestar en esa oficina, y se queda con la extraña sensación de una mentira, pero sin poder adivinar la verdadera magnitud de la amenaza que se acaba de poner en movimiento contra ella.
Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.